La Segunda Guerra Mundial estuvo repleta de héroes y villanos. La reputación de cada uno tenía que ver con el bando desde donde se lo recordaba. Probablemente un soldado condecorado por la Alemania nazi era visto simplemente como un asesino despiadado desde las fuerzas aliadas. Sin embargo, hay algo que no solía cambiar. Mayormente se hablaba de hombres. El contexto en el que se llevó a cabo la enorme contienda bélica nos remonta a tiempos donde las mujeres usualmente no eran tenidas en cuenta para muchas tareas, y una de estas estaba relacionada con las Fuerzas Armadas. Existía prácticamente una mirada unánime sobre la postura de que el género femenino no estaba preparado para ocupar un lugar en el campo de batalla. Pero muchas figuras se esforzaron por acabar con ese estereotipo y reivindicar al género. Es por eso que en este nuevo video de historia militar repasaremos algunos de los casos más resonantes dentro de las tropas nazis. Desde la condecorada Erna Hirsekorn hasta una de las mujeres que supo llamar la atención del propio Adolf Hitler, volviéndose su preferida, Hannah Reitz. Quédate con nosotros para conocer sus grandes hazañas y cómo fueron reconocidas por el Führer por sus servicios. Nazi Germany did not consider the front lines to be a suitable place for women, unlike the Soviet Union, which had all-women sniper teams, fighter and bomber squadrons, and anti-aircraft batteries. Britain also had all-female anti-aircraft units, as well as female pilots in the non-combat air transport capacity, as did the Americans and many other Allied nations, where millions of women served in uniform. Una de las maneras más simples de medir el reconocimiento que los alemanes daban a sus fuerzas militares era buscar una pequeña medalla de color negra que solía lucirse en su uniforme. Se trataba de la Cruz de Hierro, emblema histórico que era utilizado desde 1813, por lo que en sus orígenes fue entregada por el Reino de Prusia, antiguo estado europeo que abarcaba el norte alemán, parte de Dinamarca, Polonia, Lituania y Kaliningrado. De todas maneras, la condecoración siguió en vigencia posteriormente con Alemania, llegando a los tiempos del Tercer Reich. Siempre era concedida por actos de gran valentía o méritos en el mando de las tropas. Y aún en pleno siglo XX, la mayoría de las veces se otorgaba a hombres. Los soldados de este país eran feroces y no le temían a una pelea cuerpo a cuerpo. Eso provocaba que no se les cruzara por la cabeza la posibilidad de combatir con una mujer en un escenario de batalla. En esos momentos, era prácticamente imposible pensar en que una persona de género femenino pudiera conseguir una cruz de hierro, al menos de las formas tradicionales. It was a medal awarded for gallantry or meritorious service in operations against the enemy, and necessarily almost all were awarded to men, as Germany prohibited women from joining combat units. Más allá de ese panorama, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de tal dimensión que generó algo nunca antes visto. En muchas ocasiones, todos los hombres de un pueblo eran llamados a combatir, y las mujeres tenían que abandonar sus tareas como amas de casa y ocuparse de los trabajos que quedaban vacantes en cada lugar, ya sea en fábricas o cualquier otro tipo de labor. Y ese fue solo el principio, ya que con el tiempo también serían convocadas para ser protagonistas directas del conflicto. No obstante, los primeros vínculos con la contienda seguían siendo a través de labores que se encontraban comúnmente asociados al género femenino, como el trabajo de enfermería. Fueron numerosos casos los que las ubicaron como heroínas al salvar la vida de soldados heridos y batallones enteros que requerían atención médica luego de un combate, o al evitar la muerte de comandantes de alto rango. La valentía de estas mujeres no pasó desapercibida y al ser claves en los momentos más duros del conflicto, tuvieron su reconocimiento. In World War II, somewhere in the region of 40 women did actually receive this decoration under the same criteria as men for battlefield heroism.
The majority were army nurses who received it for valorous acts of self-sacrifice, rescuing wounded under fire or saving patients in air raids and artillery strikes. De todas formas, pronto destacaron aquellas personas que salían del molde, las que buscaban romper con los estereotipos y no trabajar desde la retaguardia donde eran asignadas por su género. Querían ser recordadas por su destreza en el frente, luchando como uno más para marcar el destino del conflicto y llevar a Alemania hacia la victoria. Estas mujeres también fueron parte del selecto grupo que recibió la Cruz de Hierro durante la Segunda Guerra Mundial. En el conflicto, la condecoración tenía varios grados, siendo la medalla de segunda clase el más bajo. Se otorgaron unos 4,5 millones de estas entre los combatientes que participaron de la contienda, y allí fue donde varios miembros femeninos lograron el reconocimiento. Sin embargo, el siguiente nivel era mucho más importante. La presea de primera clase era más rara y se entregó 300,000 veces, aunque en este caso solo 2 mujeres la recibieron. Ahora bien, es el momento de empezar a conocer las heroicas acciones de estas nazis condecoradas. Y nuestra primera parada nos lleva a Erna Hirsekorn, quien se desempeñaba como asistente de inteligencia, pero fuera del campo de batalla. Sin embargo, no dudó en involucrarse cuando sus compañeros necesitaban ayuda, mientras se encontraban luchando en el brutal frente oriental contra el avance del Ejército Rojo. Hacia finales de la guerra, los soviéticos habían irrumpido en territorio alemán, y se requería de mucha valentía para confrontarlos. As defeat loomed large for Nazi Germany in the first months of 1945, the prohibition on women serving in combat was relaxed a little, and some women actually received arms training. Auch Frauen können diese Waffe mit Leichtigkeit bedienen. Esta nueva actitud fue algo que motivó a las mujeres a participar en el combate que se acrecentaba a su alrededor. El enemigo había irrumpido a través de la ciudad de Lawitz, tratando de aislar y capturar Fürstenberg, pero la resistencia alemana trataba de impedirlo. No obstante, muchos soldados nazis de los diferentes regimientos fueron brutalmente atacados durante la embestida de la Unión Soviética, y fue allí cuando Erna Hirsekorn tomó la decisión de interceder en la zona caliente de guerra por iniciativa propia. Se armó ella misma y abandonó su puesto en la retaguardia, que se encontraba bajo fuego del rival, para ir en busca de un grupo de adolescentes que pertenecían a las juventudes hitlerianas, producto del régimen de adiestramiento y entrenamiento que realizaba el partido nazi con los más jóvenes. La mujer llevó fusiles y lanzagranadas Panzerfaust para guiarlos en la recuperación del pueblo. De esa manera, no solo los rescató al proporcionarles armamento con el cual defenderse, sino que su participación fue clave para la resistencia de aquella ciudad que era amenazada por el Ejército Rojo. Erna Hirsekorn y la docena de jóvenes guerreros lograron mantener el enemigo a raya hasta que fueron relevados por las tropas del ejército alemán, lo que finalmente le valió el reconocimiento a la valiente protagonista. El 5 de marzo de 1945, la mujer fue premiada con la Cruz de Hierro por su liderazgo y coraje bajo fuego. Das ist die Nachrichtenhelferin Erna Hirsekorn. Mit einigen Hitlerjungen rettete sie durch ihren Mut und ihre Tatkraft einen schon verlassenen deutschen Ort. Sie trägt jetzt das Eiserne Kreuz. Ahora bien, más allá de un acto en particular como el de esta mujer, hubo otras figuras que fueron mucho más consistentes con su aporte. Así es como llegamos a una de las favoritas del propio Adolf Hitler. Hablamos de Hannah Reitz, quien supo ganarse el respeto del Führer, pero también la admiración del resto del mundo. De hecho, llegó a ser invitada por John Fitzgerald Kennedy para visitar la Casa Blanca, pero no nos adelantemos. Su historia comienza en lo que actualmente es territorio de Polonia, ya que nació en 1912 en Hirschberg. Era la hija de un respetado médico oftalmólogo,
y durante su juventud quiso seguir ese camino. Su idea era convertirse en una profesional de la medicina, para luego trabajar como misionera en África y brindar atención a los más necesitados. Parte de ese sueño la llevó a querer pilotear aviones como un medio para movilizarse. Y a pesar de que en esa época aprender a volar no parecía una opción para las mujeres, logró su objetivo. Sin saberlo, Wright había ingresado a un mundo del cual no podría salir. De pronto, la estudiante de medicina batió 40 récords de altitud. Se convirtió en una de las primeras mujeres en volar planeadores, en probar un helicóptero, en conducir un jet y muchas cosas más. Flying replaced early ambitions to become a missionary doctor, and by her early 20s she had broken numerous world gliding records, been a stunt pilot in a feature film, and was eventually testing experimental gliders. Para 1932, Hannah Wright ya se encontraba completamente comprometida con su nueva faceta y había ingresado a la Escuela de Vuelo sin Motor Grunen. Allí conoció a Wernher von Braun, el ingeniero aeroespacial que décadas más tarde se convertiría en el artífice de la llegada del hombre a la Luna. La relación entre ambos fue muy buena y mantuvieron una amistad a lo largo de todas sus vidas. En aquel lugar, la mujer encontró lo que buscaba para seguir adelante con su carrera, su principal motivación. Los vuelos en planeador eran una forma de entrenar pilotos cuando los aviones estaban prohibidos en Alemania por el Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial. Hannah era la única mujer del grupo y su primer despegue por poco termina en desastre, pero al tiempo demostró ser la mejor de su promoción. Solo un año más tarde, sumaba un nuevo récord mundial a su lista, esta vez de permanencia en el aire. En 1933, viajó a Sudamérica en el marco de una expedición científica aeronáutica y visitó países como Argentina y Brasil. Hizo presentaciones con diferentes modelos de planeadores que más tarde se comenzarían a fabricar en esa parte del mundo. Las acrobacias y locuras que realizaban los pilotos alemanes eran un gran espectáculo para la gente que se agrupaba a verlos. Y entre todos los europeos se destacaba la pequeña figura de Hannah Wright, con la que el público quedaba maravillado. El impacto que tuvo en otros rincones del planeta hizo que a su regreso a Alemania le ofrecieran ser piloto e instructora de planeadores. La propuesta llegó de uno de los precursores de los vuelos sin motor, llamado Wolfram Hirt. Hannah cada vez se sentía más aceptada en el ámbito que rechazaba a otras mujeres, y el respeto aumentaba a medida que seguía rompiendo récords. En 1936, se transformó en la primera persona de sexo femenino en superar los 300 kilómetros volando sin motor. Un año más tarde, atravesaba los Alpes con el mismo aparato y su prestigio aumentaba. De esa manera, surgían nuevas invitaciones para exhibir sus habilidades en distintos lugares del mundo. Su talento ya no era un secreto, y los alemanes no se lo querían perder, más allá de que fuera una mujer. En 1937, fue contratada como piloto de pruebas para la escuela de la recientemente creada Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi, donde realizó ensayos con el Junkers Ju-87, el temible Stuka y el Dornier Do-17. One of her first tasks was testing the notorious Stuka dive bomber. The men were on the military test place didn't like at first that a girl were flying there because it was a man's job this time. But when they saw that I silently in one corner where I thought nobody would see it made, every day from very great height, my vertical dives with bombers and Stukas and so on, to test air brakes from all different military types. Wright era muy dedicada a su trabajo. Era rigurosa y no le importaba lo que dijeran sobre ella. Había crecido como la única mujer en un mundo de hombres y estaba acostumbrada a soportar las miradas y opiniones. Su misión era demostrar lo que podía hacer cuando se sentaba detrás de los controles,
En ese momento, todos los prejuicios desaparecían y hacía cambiar de parecer hasta a los más escépticos. Ya con la experiencia inicial en la Luftwaffe, fue invitada a pilotar uno de los prototipos de helicópteros Focke-Wulf, que prometía ser una de las primeras aeronaves completamente controlables. Para demostrarlo, en 1938 se realizó un vuelo bajo techo con el aparato. El lugar elegido fue un polideportivo llamado Deutschlandhalle en Berlín, donde Hannah Reitz dejó al público boquiabierto con su exhibición. Estas proezas la convirtieron en la estrella de la propaganda nazi y fue recibida por el mismo Führer, con quien entabló una amistad personal. Ese lazo le dio mayor estatus dentro de las Fuerzas Armadas alemanas, donde seguía siendo parte de las pruebas del poder aéreo que se preparaba para la batalla. 12 months later, Germany's mastery of aviation technology was being used to devastating effect as Adolf Hitler began his invasion of Europe. Assault gliders, which Hannah had assisted in the development of, were used to great effect when German assault troops captured the Belgian fort of Ibn Emal. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, y la Luftwaffe era una pieza clave de la estrategia del líder nazi para lograr sus ambiciones de conquista. El Führer confiaba en un puñado de hombres que tenían la tarea de convertir sus sueños en realidad, pero la figura femenina ocupaba otro lugar, alejada del campo de batalla y enfocada en la conservación de la raza aria. No obstante, Hannah Reitz era la gran excepción y se había convertido en una de las debilidades de Hitler. Era una persona a la que respetaba por lo que podía hacer y el potencial de cambiar el rumbo del combate. La misma confianza se podía ver dentro de la Fuerza Aérea Alemana, por lo que no resultó una sorpresa que la mujer en su condición de piloto fuera quien condujo el primer jet nazi, el Messerschmitt Me 163 Comet. In 1942, during the height of the Second World War, a test pilot was seriously injured flying one of the most remarkable and, for the pilot, dangerous aircraft of the era, the rocket-powered Messerschmitt 163. Injury, or even death, have never been an uncommon occurrence during test flying. What was remarkable in this case was that the test pilot was a woman, the amazing Hannah Reitz. El brutal accidente que sufrió le demandó 5 meses de internación para recuperarse. Fue entonces cuando conoció al general Robert Ritter von Greim, con quien mantuvo un vínculo sentimental hasta el final de la guerra. Las heridas habían sanado, pero también fueron una señal de alarma sobre el riesgo que corría un piloto al experimentar con este tipo de aeronaves. La tecnología avanzaba, pero se cobraban muchas vidas en el camino antes de que las innovadoras aeronaves pudieran ser utilizadas contra el enemigo. Nada de esto le importaba a Hannah Reitz, quien se encontraba completamente comprometida con Alemania y todo lo que necesitara su país. Por esa razón, también en 1942 realizó la prueba más arriesgada de su carrera, abordando uno de los temibles B-1. Se trataba de una versión tripulada de la poderosa bomba que llevaba ese nombre. Hasta entonces los ensayos eran decepcionantes y los prototipos terminaban estrellados. Se habían producido varias bajas entre los pilotos que trataban de encontrar el problema, pero ninguno había sobrevivido para explicar por qué la nave se salía de control. Fue entonces que la mujer accedió a participar de la prueba y sorprendió a todos manteniendo el aparato en el aire. Detectó el defecto y en lugar de saltar en paracaídas, aterrizó la nave dejándola casi intacta. Este nuevo hito se sumó a su ya extensa reputación y le valió una condecoración con la Cruz de Hierro. Además, la aeronave pudo encauzar su rumbo para ser utilizada en combate. Sin embargo, la efectividad del armamento no fue suficiente para los tiempos de guerra que corrían. Alemania comenzaba a verse vulnerada por sus enemigos y era necesario causar el mayor daño posible a las tropas de los aliados. Las bombas B-1 eran muy poderosas, pero no estaban siendo determinantes en el campo. Por esa razón,
Wright pensó que se podría tomar el ejemplo de las aeronaves creadas con la base del proyectil y así desarrollar una nueva versión. Solo que existía una cuestión. Un piloto debía ser parte de la ecuación y sacrificarse por la causa. By 1943, it was obvious that the war was going badly for Germany. By now, the Americans had joined forces with the British, and the bombing of German cities continued, day and night. Hannah decided desperate measures were needed, and presented an outrageous proposal directly to Adolf Hitler. The V-1 was a deadly weapon, but its primitive guidance system could only take it to within a few miles of its intended aiming point. What Hannah was proposing was a manned version in which a pilot would fly the weapon directly into a strategic target. A suicide bomb. Si bien el programa de aviones suicidas no se concretó en Alemania, los kamikazes pasaron a la historia dejando una honda impresión por su valentía. Para abril de 1945, el Tercer Reich colapsaba. Los rusos avanzaban sobre Berlín y las autoridades se encerraron en la Cancillería a la espera de un milagro. Fuera de ese reducto de fieles colaboradores, se comenzó a conspirar contra Hitler, esperando llegar a un pacto para salvar lo que quedaba en pie de Alemania. En esas horas de duda, el Führer sintió que el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, lo había traicionado. Y entonces convocó a von Graim a la capital para nombrarlo jefe de la Fuerza Aérea. Este seguía siendo la pareja de Wright, y por eso la mujer se ofreció a pilotear el avión que lo llevaría a una ciudad completamente sitiada por el enemigo. El 26 de abril, ambos lograron aterrizar en el aeropuerto de Gotov, a pesar del hostigamiento de los tanques soviéticos. Como no podían llegar a la Cancillería, Hannah propuso un plan audaz: descender en la puerta de Brandeburgo, en pleno centro de Berlín. En el intento, la aeronave fue alcanzada por balas soviéticas y von Graim resultó herido. Casi sin combustible, el avión que la mujer piloteaba logró su cometido, y ella rescató de la nave en llamas al general, que para entonces se encontraba inconsciente. Fueron momentos de gran tensión e incertidumbre. Habían conseguido la hazaña de entrar a la capital alemana, pero sabían que el Ejército Rojo estaba por todas partes. Su suerte cambió cuando un automóvil nazi los condujo hasta la Cancillería, donde el propio Adolf Hitler salió al encuentro de la pareja. Wright, quien había conocido al Führer en sus años de esplendor, se impresionó al ver su aspecto actual. Se mostraba encorvado, le temblaba el brazo y tenía la mirada ausente. A pesar de todo eso, continuaba pendiente de cuanto acontecía a su alrededor, y no se guardó una entusiasta felicitación a la piloto que se mantenía fiel al régimen. Todos compartieron un par de noches en el edificio, hasta que el 28 de abril el líder nazi anunció que uno de sus hombres de mayor confianza y jefe de las SS, Heinrich Himmler, lo había traicionado. Rápidamente instó a la pareja a abandonar la Cancillería antes de que llegaran los rusos. El objetivo era que el flamante jefe de la Luftwaffe y la piloto comandaran bombardeos a posiciones enemigas para ganar tiempo, algo prácticamente imposible. Un avión de entrenamiento arado AR-96 los esperaba para huir, y pese a las agresiones del enemigo, la destreza de Hannah Wright detrás de los controles fue suficiente para salir con vida de Berlín. La mujer había insistido a Hitler que los acompañe para evitar que lo atraparan en la ciudad capital. Pero el líder alemán ya tenía otras ideas en su mente y se negó. Pocas horas más tarde, en la madrugada del 30 de abril, Hannah escuchó la noticia de la muerte del Führer. Aún así, von Graim tenía una misión que cumplir y durante una semana caótica trató de agrupar lo que quedaba de la aviación nazi, aunque cada día se hacía más evidente lo que supuso desde un comienzo. La Luftwaffe había dejado de existir. El comandante de la Fuerza Aérea y Wright fueron capturados por los norteamericanos en Austria. Ella pasó 18 meses en prisión, mientras que su pareja fue entregada a los soviéticos. Finalmente, el general prefirió suicidarse.
Poco a poco, la guerra fue quedando en el pasado. Y 5 años después, Hannah volvió a volar en planeadores y compitió en el Campeonato Mundial de 1952 en España, donde obtuvo la medalla de bronce. En 1959 viajó a la India, donde creó un centro de formación para pilotos planeadores, y en 1961 fue invitada a la Casa Blanca por el presidente Kennedy, donde volvió a ver a su amigo Von Braun, quien era el jefe del programa espacial americano. Ya en el ocaso de su vida, en 1979 batió un nuevo récord, recorriendo 805 kilómetros sin motor. Poco tiempo después murió, pero esos últimos años demostraron que sus logros iban más allá del nazismo o cualquier otra ideología. La fama que había alcanzado Hannah era producto de su amor por volar, y nada más que eso. Llegando al final, podemos asegurar que Hannah Reitz fue una figura valiente y polémica, a la que le costó reconocer que toda esa gente que había frecuentado y tanto admiraba, había cometido horribles crímenes contra la humanidad. No obstante, su historia es digna de contar por romper con los estereotipos y dejar al género femenino en lo más alto gracias a su pasión. Eso mismo fue lo que consiguió Erna Hirsekon, quien se convirtió en sinónimo de coraje al arriesgar su vida por defender a las tropas en el campo de batalla. Ahora sí, luego de conocer la vida de estas increíbles mujeres, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo video.